Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Ya extrañando esta reunión, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos estar aquí por su gracia y por su bondad. Es que nos encontramos en este lugar. Volté con su esposa, con su esposo, y dígale, por la misericordia de Dios es que estamos aquí. Venimos a recibir palabra, ¿verdad? Consejo de parte de Dios y guía. Estamos con la serie, hermanos. ¿Se acuerdan cuál serie es? A ver, pues. No lo pusieron. Diga, a ver si se acuerdan. ¿Cuál? Sí, matrimonios de la Biblia. Bien aplicadas que son. ¿Ya la pusieron? Yo pensando que habían hecho la tarea y ahí la tienen. Bueno, ahora la dinámica es diferente, me tocó a mí primero, porque les voy a hablar acerca del principio de la relación de Isaac y Rebeca, ¿sí? Mi esposo les va a hablar un poquito más acerca del matrimonio y vamos a ver qué podemos aprender del matrimonio de Isaac y Rebeca. Claro que son muchísimas cosas. Si ustedes se pusieran a estudiar los matrimonios en su casa, yo creo que un matrimonio les llevaría varios días. Pero aquí pues resumimos y si usted en su casa quiere continuar y darle otra repasada, pues adelante, porque la Biblia nos habla muchos detalles acerca de ellos y como hemos dicho otras veces, lo leemos en media hora la historia, pero se llevó a cabo en años, ¿verdad? Entonces vamos a orar para poder comenzar. Señor, te agradecemos en esta noche, porque es tu bondad que estamos aquí, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti. Sabemos, Señor, que necesitamos ser conformados a tu imagen y tu semejanza. Tu voluntad es que vivamos matrimonios conforme a tu corazón, Señor, y para eso debemos morir a nosotros mismos. Que la palabra que ahora vamos a estudiar, Señor, se quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón y la llevemos a la práctica en nuestro hogar. Habla tú, Señor, por medio de mí, que hable tu Espíritu Santo, Señor, y por medio de mi esposo. Te damos gracias por cada matrimonio en este lugar, aún, Señor, los que no pudieron venir por causas de fuerza mayor, los bendecimos, Señor, y oramos por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Isaac y Rebeca, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender acerca de ellos? Yo les voy a decir solamente 4 puntos, ¿sí? 4 puntos acerca de su relación, y uno de ellos que nos enseña Dios por medio de la relación de Isaac y Rebeca es la importancia de un yugo igual. Sabemos todos aquí que para Dios es muy importante que nos unamos en yugo igual. Para algunos es mucho más claro de entender lo que es un yugo, porque probablemente en su niñez pudieron ver cómo algunos animales trabajaban con el yugo puesto, ¿verdad? Y cuando el yugo es igual, los animales trabajan al parejo. Pero cuando el yugo es desigual, los animales no pueden trabajar, que están arando la tierra. Y a eso se refiere la palabra cuando dice que andemos en yugo igual, para poder hacer los surcos derechos, para estar alineados, para poder trabajar en unidad. Entonces, nosotros vemos la importancia de este yugo. Vamos a ver, la historia de ellos se encuentra en Génesis 24. Aquí Abraham, yo les tengo que resumir porque es mucha la historia, es mucha lectura. Aquí Abraham ya era de edad avanzada, su hijo pues no era tan joven para no estar casado, su hijo Isaac. Entonces él le dice a su siervo más antiguo, más leal, que vaya y busque una mujer para su hijo Isaac a su tierra, ¿sí? Con su parentela, porque él no quería que se casara con mujeres de Canaán. Dijo, yo no quiero que mi hijo se case con una cananita. Entonces
él hace que el siervo haga un juramento y le dice: pon tu mano debajo de mi muslo. Ese juramento, eso de poner la mano debajo del muslo, representaba en esos tiempos un pacto como lo que nosotros podemos ver ahora como un notario público. Fíjense, sellaban un juramento como diciendo: es que si yo hago eso, poner mi mano debajo de su muslo, ya lo tengo que hacer. Y el siervo hace caso a su amo y va y dice, pues nos describe la historia, que se prepara camellos, prepara regalos para la futura esposa. Y nosotros podemos ver en el versículo 15 de Génesis 24, dice, está hablando el siervo. Entonces, antes de terminar su oración, antes el siervo oró, dice: vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo Dios respondió la oración de este siervo, porque el siervo oró, fíjense: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Lo vemos en Génesis 24:12. Y aquí dice: antes de que él terminara la oración, la muchacha salió ahí. Y él le preguntó quién era ella, y ella respondió: soy hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y Milca, su esposa. ¿Qué noticia le dio? Soy pariente de Abraham. Hermanos, en ese tiempo las mujeres cananitas representaban lo que ahora viene siendo una mujer que no ama a Dios, una mujer del mundo. Abraham sabía que si su hijo se casaba, tomaba una mujer cananita, lo iba a desviar por sus apegos, por sus ídolos, por sus costumbres. Era una mujer pagana. Y antes de la ley mosaica, pues se daban en casamiento entre parientes, y eso conservaba lo que podemos llamar ahora casarte con un hermano en la fe. Por eso fue tan importante escuchar que ella era sobrina de Abraham. Entonces ahí, ¿qué dijo el siervo? Aquí está, es ella, es la muchacha indicada, va a ser con su misma fe, su mismo Dios, sus mismas creencias. Y aquí, hablando acerca de un yugo igual, ¿qué es lo que vemos en acción? Vemos la oración y la obediencia. La oración de un siervo fiel de intercesión por su amo. Fíjense, él ora: Señor de mi amo. Aunque él confiaba en Dios, él ya tenía la misma fe que su amo. Él mencionó a su amo en la oración. Y la obediencia, porque él hizo un pacto. Y la obediencia a su amo lo llevaron a ese lugar, a la hora correcta y con la persona correcta. Y muchas veces nosotros hacemos la oración. Voy a hablar ahora de matrimonios que tienen ya hijos grandes y que les ha tocado orar por sus nueras, por sus yernos. A veces hacemos la oración, pero no obedecemos. Y aquí está hablando que eso es un conjunto: oración y obediencia. Y también les quiero hablar acerca del yugo entre los matrimonios que ya están casados, ¿sí? El yugo desigual también existe en los matrimonios cristianos. ¿Sabían ustedes esto? ¿Sí? Pudiera ser que cuando tú te casaste era un yugo igual, pero conforme pasan los años, uno va creciendo más y el otro se queda chiquito. Entonces esto hace un yugo desigual. ¿A qué se debe este yugo desigual? Pues al estudio de la palabra, a la oración que tenemos con el Señor, a la meditación de las Escrituras, aún a la disposición de servir. Conforme nos alimentamos es como crecemos, ¿verdad?
Y yo quiero que seamos sinceros, hacer una introspección nosotros mismos acerca de si estamos del mismo yugo con nuestro cónyuge. Pensar en eso, y si tú dices, no estoy, no es para desanimarnos, al contrario, es para echarle ganas. Porque, ¿qué tiene que hacer el hombre? Guiar a su mujer. No es la mujer la que tiene que guiar al hombre, ¿verdad, mujeres? Es el hombre el que tiene que ser la guía. Y la mujer, cuando siente que está en ese yugo desigual porque ha crecido más, porque se da, ¿verdad? A veces la mujer es más buscadora de las cosas de Dios, algunas veces. ¿Qué tiene que hacer? No tiene que reclamarle. Y no vaya a salir ahorita y vaya a decir, ya ves, estamos en yugo desigual, te quedaste chiquito. Porque luego se da, ¿verdad? Que salen. ¿Qué tiene que hacer? Orar por su marido y ser de ejemplo. Y debemos de pensar si somos ese yugo igual, porque cuando ya estamos casados y en el cristianismo necesitamos ir al parejo. ¿Por qué? Porque una relación necesita de dos. No necesita que estés jalando al otro. No necesita que el otro se quede ahí o que el otro esté haciendo más esfuerzo. Se necesita ir al parejo. Primeramente por ellos, por la relación, por ambos, y después por los hijos. ¿Para qué? Para poder trabajar en unidad. Entonces vamos a pensar, a hacer una introspección, como les dije, de reconocer si somos el más pequeño y buscar la ayuda de Dios, y también estar a la estatura de nuestro cónyuge. Porque te lo aseguro que el más grande va a querer ayudar al más pequeño, no va a querer que se quede así. Entonces ellos aprendemos de esta historia acerca de ese yugo igual. Otra cosa que aprendemos de ellos es que Dios tiene un plan para nuestro matrimonio. No solamente fue para el matrimonio de ellos y los matrimonios de la Biblia, sino cada matrimonio que se une en la tierra. Cada matrimonio. De lo que hablábamos ahorita, miren, algunos de los que estamos aquí, algunos de ustedes llegaron a Cristo antes de casarse y tuvieron sus pláticas prematrimoniales y se les avisó acerca de lo que podía llegar a pasar. Ya no se llevaron tantas sorpresas como algunos otros. Otros se casaron en el cristianismo, pero no tuvieron quizá ese tipo de pláticas prematrimoniales y se llevaron más sorpresas que los primeros, ¿sí? Pero también están los hermanos que llegaron al cristianismo cuando ya estaban casados. Pero sabemos que eso no importa, ¿verdad? Porque todos y cada uno de nosotros vamos a tener problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque pensamos en nosotros mismos y tenemos que aprender de Dios para poder morir a nuestros deseos. Y para cada uno de nosotros, como hayamos llegado al matrimonio, con el conocimiento anticipado de Dios, con clases, sin clases, como haya sido, Dios tiene planes para nosotros, para cada uno. El milagro de Dios opera en cambiar las relaciones que se están deteriorando en buenas relaciones. ¿Qué puedo decir? Bueno, es más, excelentes relaciones. No perfectas, pero relaciones que pueden llevarse bien uno con el otro. Que podamos entender que la unión es para bendición y no para maldición. Muchas veces vemos que jovencitos se van a casar, o la gente ve que se van a casar y les dicen, ay, ya te vas a casar, no te cases, es lo peor que puedes hacer. ¿Verdad que no? Ay, no, a ver, ¿cómo? Es una bendición el matrimonio, una bendición. Y el propósito de Dios es que sus hijos tengan matrimonios conforme a su corazón. Cuando los matrimonios son conforme al corazón de Dios, vamos a encontrar plenitud.
¿Cómo se logra la plenitud? Pues ahorita lo acabo de decir, ¿verdad? Teniendo un corazón conforme al de Dios. Y cuando tenemos ese corazón, vamos a dejar de pensar en nosotros en primer lugar. Cuando no hay un corazón como el de Dios, primero soy yo, después yo y al último yo. Debo de pensar en los sueños y planes de mi cónyuge, de mi esposo. Debo de aprender a escuchar. Fíjense esto, escuchar, porque las mujeres somos más dadas a hablar y menos a escuchar. A veces nos está hablando el esposo y nosotros estamos en el teléfono, estamos con los niños, estamos entretenidas y no escuchamos. Debemos de aprender a desarrollar la empatía en un nivel superior y pensar en lo que le hace feliz. Fíjense, en el caso de las mujeres, a veces llega el esposo cansado de trabajar y la esposa llega y le dice, llega con el niño y te toca. Llega cansado. Y uno puede entender como mujer que a veces ya estás cansada de todo el día. Pero la empatía no me lleva a pensar que a lo mejor también fue un día difícil, fue un día malo para él y yo estoy llegando y yo ya estuve todo el día, te toca. Imagínense cómo ponen la relación, ese momentito, o sea, la tensión, ese momentito de aquí está. Por yo descansar 1 hora, 2 horas, voy a poner la relación tensa. Pero ya descansé. Y debemos de pensar más en la otra persona. Porque miren, muchas veces también, mujeres, y esto ya es otro tema, no podemos profundizar. Muchas veces el cansancio agotador con los hijos, de las que tenemos hijos más pequeños, también tiene que ver con una mala aplicación de límites y disciplina en el hogar, de nosotras como mujeres hacia los hijos. Entonces se te suben a la cabeza y cuando llega el esposo, pues ya estás cansada, ¿verdad? Entonces por eso debemos de hacer el trabajo que nos corresponde para poder también tener una buena relación conyugal. A ver, pónganse a pensar también, los dos, ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste una sorpresa o un detalle por parte de tu pareja? Ponte a pensar, no digan y no se reclamen. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por él o por ella? Quizá pasó más tiempo, ¿verdad? Entonces, esta dinámica consiste en pensar menos en mí y más en la persona que amo. Porque Dios tiene un plan para mi matrimonio, pero si mi matrimonio no está en el orden de Dios, ese plan no se va a llevar a cabo. Isaac y Rebeca vivieron plenitud, vivieron años de plenitud. Ahorita vamos a hablar de un punto que a ellos les mermó como matrimonio. Y mi esposo va a hablar más de eso, pero también acerca del amor, de lo que hace el amor en un matrimonio. Pero ellos también tuvieron años de mucha felicidad y lo vemos en la palabra porque Isaac era un hombre justo. Y por lo tanto también ella lo fue. Vemos detalles en la historia. Y ellos vivieron un matrimonio conforme al corazón de Dios. Otro punto que aprendemos en la historia de ellos es que Dios nos da maravillosas historias de amor. Personalmente, me encanta escuchar las historias de cómo se conocieron los matrimonios. Y yo creo que a la mayoría de quienes están aquí yo les he preguntado, oye, ¿y cómo conociste a tu esposo? Y me acomodo para escuchar la historia. Yo creo que no soy la única, ¿verdad? Y escucho con atención. Me agrada escuchar. Siempre hay una historia muy bonita cuando te la cuentan, ¿verdad? Ahora imagínense
que estás frente a Rebeca o Isaac y te empiezan a contar su historia de amor. Ellos no lo hacen, pero lo hace la palabra de Dios. Nos cuenta una historia, creo que mejor que las novelas y que los cuentos de hadas y de princesas. ¿Verdad que sí? Creo que la mayoría conocen la historia de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Aún sin conocerse, Dios tenía ya a la persona, aún sin conocerse, creo que ya se amaban. ¿Por qué? Porque se anhelaban. Dice la palabra que Rebeca ya estaba en edad para casarse, pero no había conocido varón. ¿Y qué decir de Isaac, verdad? Ya tenía sus 40 años. Bien joven, ¿verdad, hermanos? Y Génesis 24 nos cuenta la historia detallada, pero no es solamente leerla así, sino detenernos y disfrutar de lo que nos cuenta el Señor acerca de esa historia y de esa unión. Vemos que ahí está el Señor, como cuando, ¿han visto cuando alguien juega ajedrez? ¿Sí? Yo no sé jugar ajedrez. Mis hijos trataron de enseñarme, mi esposo también, y yo dije, ¿sabes qué? No entiendo. Y una vez en un torneo estaba Matías chiquitito jugando y yo veía que los maestros estaban bien emocionados y la gente que estaba alrededor estaba bien emocionada viéndolo, y yo veía y decía, es que yo no sé qué está pasando. Y ya después veo que le hacen los maestros, ¡oh! Y yo, ¿qué pasó? Por un movimiento y hubieran quedado empatados. Y yo estaba desesperada, yo decía, ¿qué está sucediendo? Y a veces así pasa en nuestra vida, decimos, ¿qué está pasando, Señor? Y el Señor está jugando, está moviendo las piezas, te dice, no te preocupes, todo está en control. Así fue con ellos, así fue con nosotros, porque como quiera que haya sido que tú llegaste al altar, Dios lo tenía todo en su presencia, en el conocimiento anticipado de todas las cosas. Entonces aquí vemos nosotros esa historia de ellos. No se las voy a leer, hermanos, no les voy a leer toda la historia porque se nos va el tiempo. Pero aquí llega el sirviente, el siervo de Abraham con la familia de Rebeca, lo reciben muy bien, pues también tiene que ver con que llegó con camellos, regalos y todo, y pues fue bien recibido, ¿verdad? Él le platica a la mamá y al hermano de Rebeca toda la historia, fíjense, le vuelve a contar toda la historia que leímos antes, que vemos antes, y le dice, y pues apareció ella, es Rebeca. Y ellos acceden a que se case, pero le dicen, danos un tiempo antes de que se vaya. ¿Y qué le dice él? No me la retengan, por favor, déjenme llevármela ya. Pues vamos a preguntarle a la muchacha. ¿Y qué dijo ella? Me voy. Que de haber dicho, he estado esperando tantos años y para quedarme 10 días más, pues no, ¿verdad? Se fue. Y aquí dice, cuando ellos van llegando, permítame, en el 24, en el capítulo 24, verso 60, cuando Rebeca partía le dieron la siguiente bendición. Fíjense, su familia la bendijo: hermana nuestra, que llegues a ser madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuentes y conquisten las ciudades de sus enemigos. ¿Se cumplió esto, hermanos? Se cumplió. Dice, después Rebeca y sus siervos montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Perdón, está hablando de Isaac. Cuando Rebeca levantó la vista, vio a Isaac
Se bajó enseguida del camello. Pues imagínense la escena, nosotros la leemos así. Acuérdense, Rebeca e Isaac tenían rostros, tenían sentimientos, tenían su propio carácter. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo, y él le contestó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Imagínense qué sentiría Isaac. Aquí está tu esposa, por la que oramos, por la que esperaste tanto tiempo. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente. ¿Sabe lo que implica esto? Una buena relación. La amó profundamente. Dice, y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Y aquí nosotros vemos, como les dije, vuelvo a los matrimonios que tenemos hijos todavía sin casar. A veces a la gente se le hace raro cuando los papás empezamos a orar por los esposos y esposas de nuestros hijos desde que están chiquitos. Pero ¿saben qué es bueno? Es bueno orar por quienes van a ser sus esposos o esposas. Y así que tú, mujer de Dios, mujer virtuosa, mujer de oración, hazle como Abraham. Hazle como Raquel en su tiempo antes de morir, orar por esa esposa, por ese esposo de tus hijos. ¿Para qué? Para que puedan encontrar esa persona que Dios tiene en sus planes y para llevar a cabo sus propósitos en la vida de tu hijo y de tu hija. Porque nosotros no queremos que se casen con una persona, con un cananita, ¿verdad que no? Con una cananita. No queremos eso. Queremos que se casen con hombres o mujeres conforme a su corazón. El punto número 4 es acerca de su crianza. Aprendemos acerca de su crianza. Aquí no me detengo mucho porque el tiempo es corto. En Génesis 25, 21 dice la palabra que Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Luego leemos ahí más descripciones. Nos habla de que se peleaban los niños en el vientre de Rebeca. Imagínense la revolución que hacían ahí, ¿verdad? Y que llegó el momento que ella oró: Señor, ¿qué está pasando? Y Dios le contesta: 2 naciones están en tu vientre, van a pelear y el mayor le servirá al menor. Imagínense la noticia esa. Oye, de verdad que a mí se me eriza la piel de pensar eso. Imagínate que Dios te dice eso de tus hijos. No, pues me rasco las vestiduras y me echo ceniza, ¿verdad? Como dice la palabra. Y aquí Dios está hablándonos acerca del milagro de la concepción. Cuando ella no podía tener hijos, fue en el tiempo de Dios. Luego en Génesis 25, 27 y 28 dice, nos habla de cuando ya nacieron los hijos, ya estaban creciendo. Dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿De qué nos está hablando, hermanos? De un favoritismo, ¿sí? Nos está diciendo que ellos como padres, obviamente los hombres y mujeres de la Biblia, Dios siempre nos va a enseñar las cosas buenas y cosas malas para aprender de todo. Y aquí vemos, ahorita mi esposo lo va a explicar más a fondo acerca de esa rivalidad, lo que había en los corazones, pero aquí vemos que esa rivalidad, esa preferencia creó una rivalidad desde que estaban
chiquitos. ¿Por qué? Porque uno era animado, uno iba y cazaba y hacía lo que al papá le gustaba, que dijo, ay mira, yo soy más afín con esto, con este es mi favorito. Y el otro, ¿verdad? Ah, él es tranquilo, él es más como yo, entonces yo agarro a este. No podemos amar más, hermanos, al que se porta mejor, ¿verdad que no? Y a veces de manera inconsciente lo hacemos. O al que es más afín con nosotros, como lo hicieron Isaac y Rebeca. Esas ovejitas que tenemos en casa, esos hijitos que tenemos en casa, son esas ovejitas indefensas que nada más están buscando la oportunidad para saltar del redil y salirse. ¿Verdad que sí? Y ahí vamos nosotros y las metemos, y las metemos. Debemos de guiarlas, debemos de cuidarlas, debemos de alimentarlas y de enseñarles a escuchar nuestra voz. Ese es el trabajo que el Señor nos ha delegado como padres. Pero si nosotros, en lugar de cuidarlos, de enseñarles, nos enfocamos en uno más que en otro, vamos a dañar sus corazones, ¿verdad? Hay hijos que tienen más talentos, que son más virtuosos. Y no quiere decir que por eso necesiten menos de nosotros. No, mira, este se ve bien vivo, va a salir adelante conmigo sin mí. El que necesita más de mí es este. Por ahí escuché una vez un dicho que dice que los papás siempre tienen de favorito al más tonto. ¿Por qué? Porque por lo mismo, ¿verdad? Que tienen miedo de que no haga nada. Y tampoco debe ser así. Porque Dios nos da la capacidad como padres cristianos de encontrar en cada uno de nuestros hijos esos dones y talentos, primeramente para el Señor y después para su vida personal. A lo mejor mi hijo no tiene el mismo talento que mi hija, pero mi trabajo es ir delante del Señor y en conjunto ver cómo le podemos ayudar y cómo podemos balancearlo. Porque no podemos descuidar a uno por cuidar más a otro, ¿verdad? Y vemos, miren, ahorita se usa mucho de que las artistas están escribiendo libros. No sé si han escuchado eso. Y empiezan a escribir tantas cosas feas de sus padres porque a causa de sus talentos fueron explotados y muchas cosas más. Pero hombres y mujeres conforme al corazón de Dios no van a hacer esto. Porque hombres y mujeres conforme al corazón de Dios van a recibir sabiduría para guiar a esas pequeñas ovejas. Porque Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad?, de lo que hicimos con nuestros hijos. Entonces, esta es otra de las cosas que nosotros aprendemos en la crianza de ellos, a no tener favoritos. Ellos tenían su justificación. Uno porque Dios le habló y el otro porque la cultura lo ameritaba. Y a veces nosotros también buscamos nuestra justificación. Pero cuando nos presentemos delante de Dios, esas justificaciones quedan a un lado, ¿verdad? Pues hasta aquí llego con mi parte, hermanos. Espero que Dios nos haya hablado y que hay puntos muy importantes que pudieran tocarse más a fondo, pero también nos corresponde a nosotros buscarlos, ¿verdad? Así como los de Berea, que dice la palabra, que escudriñaban las escrituras. No se conforme con lo que le decimos aquí, sino que usted busque y profundice más en estas necesidades. Sí. Bueno, creo que esta parte que compartió mi esposa queda muy clara. Ahora me toca a mí compartir sobre el lado de Isaac, hablando específicamente al hombre.
Y así como aprendemos muchas cosas de Rebeca, también hay cosas muy interesantes sobre Isaac. Obviamente es una historia muy larga, podríamos extraer muchísimos puntos y hablar sobre cada detalle. Entonces yo me voy a concentrar solamente en algunos puntos por cuestiones del tiempo. Y bueno, como lo dijo Alejandra, realmente la historia de Isaac y Rebeca es una de las más increíbles en toda la Biblia. Y algunas veces cuando nosotros llegamos, o más bien cuando entramos al matrimonio, entramos también con grandes y altas expectativas acerca de lo que esperábamos de nuestra pareja, acerca de lo que queríamos que fuera nuestro matrimonio, que fuera nuestra relación. Soñábamos con ese amor verdadero, y que la realidad es de que muchos entraron al matrimonio con expectativas poco realistas, porque muchos aceptaron el pacto matrimonial convencidos de que su pareja los haría felices para siempre, y resulta que la otra parte esperaba lo mismo, y ambos terminaron siendo infelices, ¿no? Porque ninguno cubrió esas expectativas que se esperaban. Y esa es una realidad que hay en muchos matrimonios. Y la verdad es de que muchas veces tenemos ese concepto más apegado a una película que el concepto bíblico que hay del matrimonio y del amor. Como ustedes, ya mi esposa habló un poquito sobre el trasfondo de Isaac, de Rebeca, cómo inició su relación. Isaac, dice la Biblia, murió a la edad de 180 años, fue enterrado por sus dos hijos, Ismael e Isaac. Y fue enterrado por sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios afirmó su pacto con Jacob, el hijo de Isaac, a quien Dios le había puesto Israel. Miren, hay muchas cosas que podemos aprender sobre Isaac. Y esto nos va a hablar mucho del carácter que él tenía como hombre y como esposo. La Biblia nos enseña que Isaac fue un hombre con un corazón rendido a la voluntad de Dios. Eso era algo que lo caracterizaba a él como varón. Por ejemplo, él fue dócil desde que era un muchacho. Recordarán aquel evento donde Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo, ve al monte. Y vemos en la historia que a este muchacho, Isaac, siendo joven, él no se resistió a ser puesto en el altar del sacrificio. Vemos que él fue dócil. Y cuando él estaba en el altar, él no resistió. Él no intentó evitarlo. También vemos que Isaac fue obediente a Abraham y a Sara en muchos aspectos. Y esto habla de la confianza y el respeto que él tenía como hijo hacia sus padres. También encontramos en la Biblia que Isaac obedeció cuando Dios le dijo que permaneciera en la tierra, a pesar de la hambruna, a pesar de los ataques de sus enemigos. Isaac obedecía a Dios. Cuando Isaac descubrió que había sido engañado por su hijo Jacob y por su esposa, la Biblia nos habla sobre el carácter que él mostró. Él se mostró realmente, él aceptó y él se sometió a lo que él reconocía como la voluntad de Dios, a pesar de estar completamente en contra de la tradición cultural en ese momento, donde era el primogénito quien recibía la bendición. Del mismo modo vemos cómo Isaac pues fue descubriendo también los caminos de Dios y aprendió a obedecer a Dios a pesar de las adversidades. Y eso nos habla cómo algunas veces como varones vamos a ser desafiados a obedecer a Dios en contra de nuestra voluntad, en contra de lo que quisiéramos. Y esa es la característica también dentro del matrimonio. A veces el matrimonio no es lo que yo quisiera, sino es lo que me corresponde a mí hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las cosas que distinguen a Isaac fue su amor por Rebeca. La Biblia dice que él fue fiel hasta el final con ella. Él cuidó de ella, él estuvo a su lado. Él no la engañó con otra mujer. Y a pesar de las diferencias con Rebeca, algo muy peculiar y característico en la vida de Isaac como hombre y esposo fue que él decidió amar a Rebeca de una manera incondicional desde el primer día. Esto lo podemos leer en Génesis 24, 62 al 67, que nos dice que Isaac había venido
Berlajai Roy, pues habitaba en la tierra de Negev, y por la tarde, dice, Isaac salió a meditar al campo. Eso de salió a meditar al campo habla de que él tenía comunión con Dios, que era un hombre que buscaba la voluntad de Dios. Dice que alzó los ojos y miró, he aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? ¿Quién es ese varón? Imagínense la impresión de Rebeca. Y el siervo dijo, ese es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió, y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer. Y luego dice la Biblia, y la amó. La amó. Eso es bien importante. Otra versión dice, la amó mucho. Otra dice, la amó de manera incondicional. Y el verso final dice, y así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ahora, es muy importante esto que estamos leyendo aquí. En la manera en cómo Isaac amó a Rebeca. Yo quiero que ponga atención a lo siguiente. Isaac no la conocía completamente. Era un primer encuentro, no sabía mucho de ella. Realmente Isaac no conocía su carácter, no conocía cuál era su humor, su estado de ánimo. No sabía si era una mujer impaciente, o si era chismosa, o si era intolerante. Ignoraba realmente muchas cosas sobre Rebeca. No la amó simplemente por atracción física, pero lo que vemos aquí fue que él tomó la decisión de amarla. Tomó la decisión de amarla. Y eso es lo que hace peculiar precisamente el carácter de Isaac como hombre y como esposo. Decidió amarla. Él no dijo, bueno, vamos a esperar a ver cómo es ella, a ver cómo se porta, a ver si merece que yo la ame. Desde el primer momento en que la vio, él dijo, te voy a amar de una manera incondicional. Él tomó esta decisión. Y justamente esto empata con lo que dice la palabra de Dios acerca de los maridos. Efesios 5 nos habla de esto. Maridos, amen a sus mujeres, amen a su esposa, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dice el verso 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también, dice, Cristo ama a la iglesia, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo. Versículo 31 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice, pero hablo con referencia a Cristo, a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros, dice Pablo, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y es precisamente lo que encontramos en Isaac. Un hombre que supo amar a su mujer de una manera incondicional. Supo y tomó la decisión de respetarla, de cuidar de ella. Y aquí vemos que el mandato a amarla, aquí se menciona varias veces en esos versículos que está mencionando Pablo. Y este mandamiento, ¿para quién es? Para los hombres. Precisamente la Biblia instruye al hombre a amar a su mujer de una manera incondicional, amarla de manera como Cristo amó a la iglesia. La mujer le dice que la mujer respete al marido, que se someta al marido. Entonces, en la medida en que un hombre muestra amor a su esposa, también va a crecer el respeto que ella mostrará a él como autoridad. Realmente esa es la vinculación, es la armonía que hay aquí. Y amar a alguien con un amor bíblico no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que era sencillo amar? ¿Por qué? Porque eso significa escoger, dar, servir, cuidar, proteger, proveerle a alguien, aun cuando ella te haga sufrir, aun cuando ella no sea lo que tú esperabas,
Aun cuando en el proceso a lo mejor termines decepcionado o dudando sobre tu decisión de haberte casado con ella, pero ahí es donde precisamente entra esa determinación. Es una decisión, el amar es una decisión que no se basa sobre los sentimientos. No es a ver si Dios me permite amarla. No, es que tú y yo tomamos la decisión de amarla, así como lo hizo Isaac. Él la amó en ese momento. Él se entregó a ella de una manera incondicional. Ahora, cada uno en nuestro matrimonio realmente vamos a pasar por situaciones difíciles, situaciones de desánimo. Vamos a dudar aún sobre la decisión que llegamos a tomar. Vamos a pasar por momentos donde sentimos no amar tanto, o algunas veces donde no queremos amar, por diversas situaciones. Sin embargo, cada uno de nosotros, cuando tomamos la decisión de casarnos y compartir nuestra vida con nuestra esposa, lo hicimos haciendo un pacto hasta que la muerte nos separe. Y realmente es un desafío el matrimonio. Un desafío, ¿por qué? Porque te vas a enfrentar a momentos donde deberás amar a pesar de que lo natural sería quererte vengar. Que lo natural sería el apartarte de ella o de él. Eso sería la provocación que a veces algunos pudieran sentir, pero ahí es donde justamente perseveramos y mantenemos nuestro pacto. Y aquí vemos en la Biblia que el amor del esposo es comparado con el amor que Jesús tiene por su iglesia. Es lo que nos habla Efesios 5. Ese amor es descrito como uno que da, como uno que santifica, como uno que redime. Y lo mismo, ¿saben? Es el amor de Jesús por nosotros, por su iglesia. Un amor que le costó todo. Un amor que se entregó de manera incondicional. Jesús amó a pesar de haber sido rechazado. Él amó a pesar de ser traicionado. Él amó a pesar de ser injuriado. Él amó a pesar de haber sido crucificado por la gente que decía amarlo. Y esto es el matrimonio. Y como hombre, tú y yo nos vamos a ver en algún momento en nuestra vida donde a lo mejor vamos a sentir rechazo, vamos a sentir traición, donde vamos a sentir que no somos valorados, que no somos admirados. Pero, ¿qué fue lo que hizo Isaac? Amó a Rebeca desde el primer día. Y vemos a Jesús claramente como ese ejemplo de amor, que Él soportó la ira de Dios, el castigo de Dios sobre Él. ¿Por qué? Porque Él estaba amando, de tal manera amó a todos nosotros, a pesar de que no merecíamos ser amados. Y la Biblia llama a los esposos a amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y aquí claramente vemos en Isaac precisamente ese mismo ejemplo. Él amó a Rebeca, él amó a Rebeca de una manera incondicional. No solo se trataba de un proceso de matrimonio o algo que debía hacerse por obligación, sino que Isaac perseveró y mantuvo su pacto con Rebeca durante toda la vida. Toda la vida. Y a pesar de los errores de Rebeca, y a pesar de las deficiencias que ella como mujer a lo mejor tenía, y vemos cómo actualmente muchos hombres justifican su dificultad de amar, afirmando que no sienten ya amar a su esposa, que no es lo mismo que era cuando recién se casaron, y ahí es donde comenzamos a poner muchos pretextos, objeciones. Pero lo cierto es que el pacto matrimonial implica amar, porque lo contrario sería el desobedecer el mandamiento de Dios. Y aquí es donde como hombres somos desafiados, porque primeramente, así como Isaac era un hombre que temía a Dios, y ese temor a Dios, ¿recuerdan qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese temor a Dios nos lleva a ser sabios también en cuanto a nuestro pacto matrimonial. Isaac amó demasiado a su esposa. Entonces, vemos cómo él amaba tanto que aún sus errores, hablando aún sobre
aquellas áreas en su vida que a lo mejor irritaron a Isaac en algún momento, Isaac mantuvo ese pacto matrimonial con ella. Lo mismo que hizo Jesús hacia la iglesia. ¿Por qué amó tanto Jesús a la iglesia? ¿Por qué la amó tanto? Porque se entregó de manera incondicional. Es lo que justamente nos enseña la palabra de Dios. No amamos porque nos conviene. No amamos porque sentimos que debe ser simplemente lo correcto. Amamos porque fue una decisión que tú y yo tomamos y que debemos perseverar y mantener a través de los años. ¿El mundo qué nos enseña? El mundo nos enseña a amar con un amor que es orientado a la motivación y al objeto simplemente. Eso es lo que nos enseña el mundo. Todo depende de la forma de un objeto o de su personalidad o de lo que nos conviene. Pero la Biblia no nos habla sobre eso. No tenemos que ser selectivos sobre cuándo sí amar y cuándo no amar. Aquí es donde entra ese desafío para nosotros. Y realmente en el momento en que tú y yo elegimos tomar a nuestra esposa y estar con ella todos los días de nuestra vida, eso implicaba que la amaríamos hasta el final. Implicaba amarla aún si el atractivo físico se pierde, aún si la personalidad cambia, aún si ese humor o esa gracia que tenía con el tiempo se va desgastando. Eso es el poder mostrar ese amor de una manera incondicional. Ahora, lo cierto es que nuestro amor llega a ser un poco voluble. ¿Debido a qué? A ciertas características. ¿Por qué? Porque todos aquí vamos a enfrentar situaciones en nuestro matrimonio que nos desmotiven. En algún momento nuestras buenas intenciones por perseverar hasta el final van desgastándose, van desapareciendo y llega un momento en el que amar ha perdido ese atractivo, ya no es lo que era antes, ya no quieres mantenerte, ya no quieres sacrificarte, ya no quieres hacer algo más por mantener la relación. Es ahí donde suele escucharse esa famosa frase, el amor desapareció, el amor dejó de ser, pero la Biblia dice todo lo contrario, el amor nunca deja de ser, el amor no se acabará, el amor permanecerá hasta el final. Y muchos matrimonios se desbaratan simplemente porque la relación estaba basada en esa clase de amor que apela al objeto o a la motivación. Pero de los que estamos aquí, ¿cuántas veces o cuántos días en nuestra relación matrimonial no nos hemos despertado no motivados a seguir amando? ¿Pero qué haces? Recuerdas ese pacto que hiciste con Dios, primeramente, de amar a pesar de. Y saben, el amor de Dios es así. El amor de Dios es así. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios no hay acepción de personas. Es lo que nos dice Romanos 2:12. No hay acepción de personas para con Dios. Él nos ama independientemente de cómo somos, independientemente de quién es más calificado, indistintamente de nuestro carácter o de nuestros méritos. Para con Él no hay acepción de personas. Y saben, esto mismo debe suceder dentro del matrimonio. Ahora, cuando Jesús amó a la iglesia, Él no esperó que la iglesia fuera digna. Él no esperó que la iglesia lo mereciera para hacerlo. Claramente vemos en la Biblia que aun cuando Él estaba siendo crucificado, ¿qué hacían los hombres? Seguían burlándose de Él, apostaban sus ropas, se mofaban de Él. Y Jesús no se bajó de esa cruz a causa de la burla o de la ingratitud o del rechazo. Él se mantuvo ahí, a pesar de que en ese momento nadie le amaba. Y su amor perseveró hasta el final. Él no esperó ser aprobado por los demás. Él no esperó la alabanza de los hombres para sentirse motivado a permanecer en la cruz hasta el final. No, aun cuando no recibió nada de parte de los hombres, nada bueno, Él fue obediente hasta el final. Hasta el final. Y lo hizo porque amó. Esa es la característica del amor de Isaac hacia Rebeca. Esa es la naturaleza de Dios, amar aquello que Él mismo ha creado. Amó de manera incondicional, amó hasta el final. Es lo que nos enseña Juan 3:16. Entonces,
Si Dios, quien amó de esta manera, y nosotros somos sus hijos, también recibimos esa capacidad de amar. Y esa capacidad de amar es el ágape de Dios. Ese es el amor de Dios. Ágape no es eros, no es fileo, no es un amor sexual, no es un amor afectuoso. Es el amor de Dios, el amor eterno de Dios. Eso es lo que nos capacita para poder amar a nuestra esposa de manera incondicional. Este fue el amor que Jesús entregó por nosotros. Ahora, Él no demandó amor hacia sí mismo. Él amó. Y finalmente, la muestra de su amor fue lo que nos transformó, fue lo que nos cambió. Y esa es la clave para tener un matrimonio realmente perdurable. Si tú quieres que tu pareja cambie, aumenta tu amor hacia él. Ámalo más. Ámalo de manera incondicional. No hagas una selección de cuándo sí lo vas a amar y cuándo no. Eso es un acto egoísta. Eso es un acto de nuestra voluntad. Tenemos que amar con todo nuestro corazón. La Biblia no ordena que amemos a nuestra esposa porque ella lo merece o porque es buena onda. La Biblia nos dice, y escuchen esto, hombres, la Biblia nos dice que debemos amarla aunque no lo merece. Aunque no lo merece. Y el mandamiento fue para el hombre, no para la mujer. Uno pudiera pensar, se lo hubiera dado a la mujer. Ella es más afectuosa, ella es más sensible, pero se lo dio al hombre, porque el hombre es cabeza del hogar, porque él es la fuente que distribuye ese amor en la familia. Esa es nuestra responsabilidad. El amor no es una cuestión de atracción, es un mandamiento al que nos estamos comprometiendo con Dios. Por eso, cuando tú eliges amar a una persona que ya no es atractiva para ti, en el momento en que tú amas, ¿sabes qué resulta? Se vuelve atractiva. A eso nos lleva el amor. Realmente, para Cristo nosotros no éramos atractivos. La Biblia dice que éramos enemigos de Él, nos constituíamos enemigos. Pero en el momento en que Él nos amó, resultamos atractivos para Él. Y fue por eso que Él entregó su vida hasta lo último. Y es bien importante esto dentro de la relación matrimonial, porque amar como Cristo ama no depende de lo que otros son en sí mismos, sino totalmente de lo que nosotros somos en Cristo. O sea, la base de tu matrimonio, el amor que tú como hombre tienes por tu esposa, no depende solo de ti, depende de lo que tú eres ahora en Cristo Jesús. De eso depende. Es donde tú te entregas de una manera total, completa. El amor, tal como Dios lo define, es mucho más que una acción o que una emoción o un detalle impetuoso. El mundo dice, cuando el sentimiento cesa, el amor termina. Eso es lo que el mundo dice. Pero esa no es la clase de amor con la que Isaac amó a Rebeca. Ese no es el amor de la Biblia. El amor de Dios es un acto de sacrificio desinteresado. Eso habla de una decisión. Cuando tú amas de esa manera, harás todo lo que es necesario, sin contar el precio, ni el costo, ni los méritos, con tal de tú poder brindar ese amor a tu pareja, a tu esposa, y tu amor, ¿sabes?, va a continuar llenando la necesidad de tu esposa. Y es tu amor el que le va a dar ese valor a tu esposa, el que le va a dar esa identidad, sin importar el cómo llegue a ser ella. Y esto aplica también de la esposa al esposo. Isaac, ¿qué hizo? Amó de una manera incondicional. El esposo que ama a la esposa como Cristo ama a su iglesia, dará todo lo que tiene por su esposa, incluyendo su vida misma. Es lo que nos habla la Escritura. Aunque la mayoría de los esposos dan parte de su vida, lo cierto es de que la Biblia nos está diciendo que tenemos que dar nuestra vida, no una parte de nosotros, debemos darlo todo, todo. Eso es el sacrificio que debemos hacer, es el pacto al que nos comprometimos, anteponer
nuestros propios gustos, nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestro bienestar, con tal de hacer feliz a quien hemos decidido amar. Pero ¿qué sucede en el matrimonio? Llegamos al matrimonio y el marido, el hombre, por ser el más fuerte o por ser el que provee el dinero y los recursos, ahora lo que hace es subyugar a su mujer y se pone por encima de ella. Se pone por encima en cuanto a sus gustos, a sus deseos, a sus preferencias, sus opiniones son las que cuentan. Y llega un punto en el que al hombre no le importa el bienestar de su esposa, le importa su propio bienestar, le importa satisfacer sus propias necesidades, sin importar lo que pueda llegar a pensar la mujer o lo que pueda llegar a sentir. Entonces, esto no es el propósito de Dios para el matrimonio. Esto no fue lo que Isaac hizo como varón, como esposo ante Rebeca. Isaac, como esposo, amó a Rebeca a pesar de las dificultades y las pruebas. Y yo solamente voy a tocar 2 puntos. Yo les mencioné, hay mucho que hablar sobre esto, pero solamente yo quiero enfocarme a 2 puntos y termino. Isaac, como esposo, amó a Rebeca a pesar, repito, de las dificultades y las pruebas. Número 1, vean la demostración del amor de Isaac hacia Rebeca. Número 1, amó a su esposa a pesar de la esterilidad. Ella era estéril. Ahora, la esterilidad de Rebeca fue una de las cosas que Isaac como hombre tuvo que enfrentar. Nosotros leemos la historia bíblica y decimos, pues Rebeca era estéril. Y no nos habla la Biblia sobre el estado de ánimo de Isaac, el cómo se sentía, lo que esto representaba. Pero tanto históricamente como bíblicamente, el que un hombre tuviera una mujer estéril realmente era difícil, hablando socialmente. Fueron 20 años de su matrimonio sobrellevando esta situación. Esta esterilidad se convirtió en una situación que generaba altibajos en la relación. Ahora, el que Rebeca fuera estéril era algo que los acosaba todos los días. Pero ¿qué sucedió? Vean, 20 años viviendo esta situación, 20 años sobrellevando esta aflicción, esta angustia. Pero yo quiero que noten, esposos, lo que hizo Isaac. Génesis 25, 21 nos dice, obviamente él veía el sufrimiento de su mujer y Rebeca también veía seguramente la frustración de su esposo Isaac. Y vean la iniciativa que tomó Isaac, capítulo 25, verso 21, dice, y oró Isaac. ¿Qué hizo? Oró al Señor en favor de su mujer. ¿Qué hubieran hecho otros esposos? Señor, dame otra, como lo hizo Abraham. Tomó otra mujer que no le correspondía, la criada. Pero vean el amor de Isaac por Rebeca. Él oró por su esposa, porque ella era estéril, dice el versículo, y el Señor escuchó la oración del esposo. Y Rebeca, dice, concibió, quedó embarazada. Qué importante es esto que vemos aquí de la manera como Isaac amó a Rebeca. Miren, esposos, pudiera haber situaciones que a lo mejor en tu matrimonio no te gustan. Pudieras tener muchos reproches que a lo mejor no los articulas, no los dices, pero los sientes. Y a lo mejor estás sobrellevando esa frustración dentro de tu matrimonio de que tu esposa es estéril, que no es lo que a lo mejor tú esperabas de ella, o que finalmente no se convirtió en lo que tú querías que fuera, y llevamos esa esterilidad en nuestro corazón. Qué importante es que lejos de tú tomar una actitud de abandonarla, o de separarte de ella, o de reprocharle muchas cosas, lo correcto aquí es hacer lo que Isaac hizo. El que tú ores por tu esposa, y viceversa, la esposa ora por el esposo. Era algo que Isaac no iba a poder cambiar en ella. Estaba fuera de sus manos, estaba fuera de su alcance. Pero ¿qué hizo Isaac? Oró a Dios a favor de su mujer.
Y se necesitan actualmente hombres dentro de las iglesias cristianas que oren a favor de sus esposas, que oren a favor de su mujer, para que le sea quitada esa esterilidad, entiéndase, no sé, mal carácter, indiferencia, apatía, etcétera. Entiéndase lo que a lo mejor en tu corazón como hombre te está causando esa frustración. Y sabes, dice la Biblia que Dios escuchó a Isaac, y ahí está la respuesta de parte de Dios. Entonces la esterilidad en la Biblia era causa de oprobio, traía mucho sufrimiento, traía una gran vergüenza. Una mujer estéril representaba una mujer que incumplía con el propósito de Dios de reproducirse, de procrear. Una mujer que no podía tener hijos era tenida por deshonra, al igual que su marido. Isaac pudo haberla abandonado, lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Se mantuvo a su lado en las buenas y en las malas. ¿Y qué hizo? Oró por ella. Oró por ella y el Señor respondió. Número 2 y último punto. Isaac amó a su esposa a pesar de su engaño. A pesar de su engaño. Eso es bien delicado. Ahora, Rebeca se embarazó, tuvieron los mellizos, desde el vientre peleaban. Rebeca acudió a Dios. ¿Y qué le dijo Dios con respecto a sus hijos? El versículo 22 dice, Génesis 25, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si eso es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué sucedía aquí? Dice el versículo 28, y amaba Isaac a Esaú, que era el primogénito, porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca tenía una preferencia por el menor, Jacob. Algunos comentaristas sugieren que Rebeca, y eso es una interpretación muy coherente a lo que le voy a decir, algunos comentaristas sugieren que Rebeca nunca informó a Isaac del pacto que Dios había hecho con Jacob. Esa es una posible interpretación. Ese pacto donde Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Es decir, que Esaú terminaría sirviendo a Jacob y no Jacob a Esaú, por esa línea sanguínea. Esta es una de las razones por las que algunos interpretan que por ese motivo Rebeca amaba más a Jacob, por la cuestión del pacto que Dios había hecho hacia con él, y desechaba a Esaú. Y por ese motivo, al ignorar Isaac sobre ese pacto de Dios con Jacob, ¿qué hizo Isaac? Amaba más a Esaú, no solo porque era cazador, sino también porque por cuestiones culturales, Esaú debía recibir la bendición. Él era quien debía recibir esa promesa de Dios. Ahora, si Isaac hubiera sabido esta predicción del futuro de sus hijos, ¿qué cree que hubiera sucedido? ¿Cuál es el carácter de Isaac que lo vimos? Siempre fue un hombre dócil, un hombre que cedía a la voluntad de Dios. Si Isaac hubiera sabido como tal de ese pacto de Dios con Jacob, seguramente él habría favorecido también a Jacob y lo hubiera respaldado. Probablemente, aquí viene esta posible interpretación, por eso dicen algunos que probablemente él no lo sabía, porque Rebeca no se lo había dicho. Por eso es que muchos años después, cuando se entera de que Isaac estaba a punto de bendecir a Esaú, ¿cómo reaccionó Rebeca? Mal. Se vio obligada a realizar un plan de engaño y le dice a Jacob que finja que es Esaú. Ahora, ¿por qué no le dice simplemente a Isaac que es Jacob quien será bendecido, que fue Jacob con quien Dios hizo pacto? ¿Por qué no simplemente lo dijo Rebeca? Porque esto la obligaría a admitir que ha mantenido a su esposo en la ignorancia acerca de ese pacto durante todos los años en que los niños crecieron. Es muy coherente esta interpretación.
Ahora, si ella hubiera hablado con Isaac sobre precisamente la bendición de Dios hacia Jacob, Isaac, conociendo ese carácter que nos muestra la Biblia de él hubiera cedido. Y él hubiera encaminado también adecuadamente la vida tanto de Esaú como de Jacob, sin haber entrado en esa preferencia ni en esa rivalidad que sucedió entre ambos. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Isaac, anciano y ciego, se sintió traicionado por Jacob. Él tembló violentamente cuando se dio cuenta de lo que había sucedido y le dijo a Esaú: tu hermano vino y me engañó. Esa fue la respuesta de Isaac. ¿Y Esaú qué sucedió ante esto? Esaú también se sintió traicionado y experimentó un odio tan violento hacia Jacob que había jurado matarlo. ¿Y aquí qué hizo Rebeca en esto? Rebeca se vio obligada a enviar a Jacob al exilio, privándose así de la compañía del hijo que amaba tanto durante más de 2 décadas. Y en cuanto a Jacob, las consecuencias de su engaño duraron toda la vida, lo que provocó conflictos entre sus esposas, incluso entre sus hijos. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado de esa mala decisión. Pero algo que resalto aquí y termino es precisamente el amor que Isaac tuvo por Rebeca a pesar de. Aquí lo engañó. Aquí no hubo una buena comunicación de parte de ella hacia él. Pero aún y con todo esto, ¿de qué manera amó Isaac a Rebeca? De una manera incondicional. De la manera como Cristo amó a la iglesia. Aquí yo solamente mencioné 2 motivos por los cuales a lo mejor Isaac hubiera justificado el por qué Rebeca no merecía ser amada. Número 1, su esterilidad, y número 2, a través de ese engaño. Pero Isaac se mantuvo a su lado hasta el final. Ese es el amor de un esposo hacia su esposa. Ese es el amor que la Biblia nos dice en cómo debemos amarla, y como dice la Escritura, de la manera como Cristo amó a la iglesia. Esa es la clase de hombres que se necesitan, que sean fieles hasta el final. Esa es la clase de esposas que se necesitan también, que sean fieles hasta el final, a pesar de que a lo mejor en algún momento tu pareja no merezca ser amada, pero tú te mantienes en tu pacto. Y es algo que aprendemos de este maravilloso matrimonio de Isaac y Rebeca, y que podamos usarlos también de ejemplo para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esto que hoy nos habla, Señor, a nuestros corazones, que sé que nos va a consolidar, sé que nos va a afirmar, y pedimos que así sea. Danos ese amor, Señor, a los hombres, ese amor como el de Isaac por Rebeca, un amor incondicional, un amor hasta el final. Y a las esposas, dales también ese amor y ese respeto que ella tuvo también por Isaac, que a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, ella también se mantuvo fiel y estuvo con él y estuvo a su lado hasta el último día de su vida. Que nuestros matrimonios puedan crecer en tu perfecta voluntad.